¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana de viernes. Por cierto, estamos ya en este viernes 9 de julio del año 2021. Un gusto compartir con ustedes la reflexión de las lecturas diarias que la Iglesia nos propone para hoy, y lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre de amor, Padre de bondad, Padre de misericordia. Hoy en este día queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, especialmente por todos aquellos que se esfuerzan, Señor, por llevar el sustento diario a sus familias. Bendíceles grandemente, Señor, en cada una de sus actividades. Ayúdales también, Señor, a que puedan encontrarse contigo y que puedan también acercarse a tu corazón infinito y lleno de amor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir con ustedes las lecturas que la Iglesia nos regala para hoy, viernes 9 de julio del año 2021. Estamos en la memoria libre de los santos Agustín Chaorrón, presbítero, y compañeros mártires. La primera lectura está tomada del libro del Génesis en el capítulo 46, versículo del 1 al 7 y del versículo 28 al 30. Recuerde, lectura del libro del Génesis en el capítulo 46, versículo del 1 al 7 y del 28 al 30. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche, Dios se le apareció y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: Aquí estoy. El Señor le dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos, y después de muerto yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Berseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fueron a Egipto. Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante, para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y, abrazándolo largamente, se puso a llorar. Jacob le dijo a José: Ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo que la Iglesia nos propone para este viernes 9 de julio es el Salmo 36. Recuerden, Salmo 36. El responsorio: la salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempo de escasez tendrán hartura. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien, tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. La salvación del justo es el Señor. Y atentos, mis queridos hermanos y hermanas, porque el Evangelio para hoy está tomado según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 16 al 23. Recuerde, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 23. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa.
Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, esas son las lecturas que la Iglesia nos propone en este viernes, en el que estamos compartiendo precisamente esta reflexión de estas lecturas que la Iglesia nos propone para hoy. Hemos escuchado en la lectura del libro del Génesis el reencuentro que va a tener precisamente José con su padre. Y qué importante es saber de que ese reencuentro va a ser ya la última parte de la vida de Jacob. Es Jacob el que va a entregar su vida precisamente, pero siempre va a estar ante la presencia de su hijo José, a quien durante muchos años no pudo ver, porque como recordaremos, queridos hermanos y hermanas, ustedes saben muy bien de que sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y luego, estando en Egipto, comenzó a ser la mano derecha del faraón, a tal punto que se convirtió en un hombre muy importante para después poder salvarle la vida a sus hermanos y a su padre, dándoles el alimento necesario. Pues hoy la lectura del libro del Génesis nos cuenta ese reencuentro entre padre e hijo y cómo llora, cómo lo abraza. Y una de las cosas que logra decir precisamente Jacob es que ahora él ya puede morir en paz porque ha vuelto a ver a su hijo y sabe que vive. Luego escuchábamos en el Salmo una frase muy bellísima: la salvación del justo es el Señor. Y decíamos en el Salmo: pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra, busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en el Santo Evangelio encontramos un evangelio en donde Jesús nos pone unas actitudes que son necesarias para el cristiano. Actitudes que debemos de tener, sobre todo ser sencillos, ser humildes, pero al mismo tiempo ser sagaces y hábiles. En este evangelio que hemos escuchado, mis queridos hermanos y hermanas, lo podemos contemplar en 4 pasos muy sencillos de los que nos habla precisamente el evangelio de hoy. Y como siempre hacemos, podríamos resumir estas lecturas en buscar al Señor para obtener nuestra alegría, y también hay que ser precavidos, pero al mismo tiempo sencillos. Así podríamos resumir, mis queridos hermanos y hermanas, estas lecturas. Ser precavidos, pero al mismo tiempo sencillos. Así vamos a iniciar precisamente el evangelio reflexionándolo en 4 pasos muy sencillos. El primer paso, mi querido hermano y hermana, es ser sencillos como palomas y sagaces como serpientes. Eso es lo que nos dice el evangelio de hoy. Sencillito como paloma, pero sagaces como serpientes. Ustedes saben, mis queridos hermanos y hermanas, que las palomas son mansas, pero no mensas. Las serpientes son sagaces, son astutas, pero también tienen alguna que otra debilidad. Pero más que todo, lo que nos quiere decir el Señor con este sencillo paso, o con este primer paso, de ser sencillos y de ser humildes, precisamente ser sencillos como palomas y sagaces como serpientes, es que también nosotros tengamos la astucia, que tengamos esa habilidad, que seamos también nosotros capaces de usar nuestra inteligencia y de una manera práctica la podamos poner a nuestra disposición y sobre todo
para la evangelización, para la construcción del reino de Dios. Alguien decía por ahí, al entrar a una iglesia debemos quitarnos el sombrero, pero no debemos quitarnos la cabeza. Quiere decir, mi querido hermano y hermana, que eso es para nosotros ser simple, pero también es importante tener astucia. Tener astucia ante el enemigo, y en este caso, el enemigo, la iglesia nos ha enseñado que tenemos 3 enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Pero en esta ocasión Jesucristo nos va a hablar del mundo precisamente, y es ante el mundo que nosotros tenemos que mostrar esa sagacidad como la serpiente y esa humildad y mansedumbre como una paloma de esas de la que nosotros le llamamos de castillo, creo que le decimos así nosotros. Es decir, que no cabe en nosotros, después de que hemos escuchado el Evangelio de Cristo, tener miedo, pero tampoco no debemos ser ya ingenuos en el mundo en el que estamos. Luego, el segundo paso sería cuidarse de la gente. Ese sería como el segundo paso, cuidarse de la gente. Esto no significa, mi querido hermano y hermana, que debamos desconfiar de medio mundo, que debamos de tener desconfianza de todas las personas que se nos acercan a cada uno de nosotros, o tener nosotros miedo a acercarnos a los demás, porque podemos pensar de que todos son malos, que todos nos quieren dañar. No. Ser o cuidarse de la gente significa que también nosotros tenemos que elegir y saber bien con qué tipo de personas nos vamos a juntar o nos vamos a acercar, ya que el que sigue aquí a Cristo Jesús debe tener y distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío, pero también nosotros podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Nosotros podemos elegir entre el agua y el fuego, entre la vida y la muerte. Ese es el libre albedrío el cual tenemos, y nosotros también tenemos que tener esa capacidad de saber elegir a las personas que se nos acercan. Se nos ha dicho también en el Evangelio que Jesús nos envía como ovejas en medio de lobos. Y ya sabemos, mis queridos hermanos y hermanas, que el lobo se come a la oveja. Es importante entonces un tercer paso. El tercer paso sería no preocuparse de lo que vamos a decir o de lo que se tiene que decir. En este sentido, mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio nos dice a través de Jesús de que no es necesario que nosotros preparemos la defensa que vamos a decir ante los tribunales, porque va a ser precisamente Dios Padre que a través de su Espíritu Santo nos va a inspirar en el momento para responder ante cualquier dificultad que tengamos, siempre y cuando sea en el seguimiento de Jesucristo. Y un cuarto paso, mis queridos hermanos y hermanas, decía el Evangelio, huir. Un cuarto paso sería huir a otra ciudad, así dice el Evangelio. Huir a otra ciudad cuando sean perseguidos. Primero, mis queridos hermanos y hermanas, hay que tener claro de que no vamos a tener miedo siempre, ni vamos a tener que ser así como muy valientes, porque ni tanto que alumbre el santo, ni tampoco que lo alumbre, dicen por ahí algunas personas. Es decir, que tenemos que ser también nosotros personas razonables. Por ejemplo, yo puedo ser muy valiente, yo puedo ser también muy temeroso, o tener mucho miedo. Pero también Dios nos ha dado 5 dedos de frente, así, 5 dedos o 4 dedos de frente, para saber utilizar y saber pensar, mis queridos hermanos y hermanas. Y uno de los aspectos que nos dice hoy en este Evangelio es huir. Es decir, cuando ya no puedas con tu enemigo, lo mejor es huir. Y en este caso es más práctico, como nos dice Jesús, huir a otra ciudad. Huyan a otra ciudad. Y les aseguro, dice Jesús, que no las habrán recorrido todas cuando el Hijo del Hombre venga de regreso. Quiere decir, mis queridos hermanos y hermanas, que a veces, en ocasiones, es necesario doblegarnos, es necesario entender que nosotros solos no vamos a poder, hacer la lucha. Necesitamos siempre de la presencia de Dios, necesitamos siempre
de la inspiración del Espíritu Santo para poder también superar. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a proclamar el Evangelio y nos va a ayudar también a saber responder ante las dificultades. Se nos decía también en el Evangelio que van a haber dificultades entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Sabemos, mis queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, lo primero que vamos a enfrentar son problemas, precisamente porque Jesucristo no nos ha dicho que al ser cristianos vamos a tener una vida plena, una vida feliz, una vida llena de alegría y sin dificultades. Por el contrario, nos ha dicho hoy en este Evangelio que serán perseguidos por su causa. Los cristianos realmente serán perseguidos por causa de Jesucristo. En otro evangelio dice, si a mí me odiaron, también los odiarán a ustedes. En otro pasaje de la Biblia también dice, si eso hacen con el árbol seco, ¿qué no harán con el verde? O precisamente, mis queridos hermanos y hermanas, es importante entonces reconocer de que si nos acercamos a Cristo, también nos debemos de preparar para las pruebas que vienen, que no son nada fáciles, el seguimiento de Cristo. Pidámosle a Dios que nos ayude también a entender y a ser cada vez astutos como la serpiente, pero humildes y mansos como las palomas. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde y nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.